Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 302 de un curso de milagros, donde antes había tinieblas, ahora contemplo luz. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él, con su amor, con su sabiduría, con su luz, con su verdad, guiándonos y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre en la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Donde antes había tinieblas, ahora contemplo luz. ¿Qué nos dice esta lección? Que el Padre Celestial es el creador absoluto, ¿cierto? Y que Él es la luz, que es el amor, que es toda la perfección de la creación y que Él se expande a través de todo el universo. Por lo tanto, nosotros, que somos sus hijos, tenemos esa chispita divina de Él, pero además tenemos algo especial que es el libre albedrío. El libre albedrío es elegir desde dónde pensar, desde una mente recta, que es la que nos lleva al amor, o desde ese mundo de ilusión que llama el curso de milagros, que es todo el mundo de los opuestos que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque antes todo era perfecto, pero vamos a tomar como ejemplo las escrituras. Dicen que todo era perfecto en la creación, Adán se regocijaba y hablaba con el Padre todo el tiempo y estaban perfectos, pero Adán cae en un profundo sueño, ¿cierto? Y de ese sueño, de un costado sale Eva y aparece todo el proceso de la creación, el árbol, ¿cierto? Del cual supuestamente no debían comer, que tiene el fruto del bien y del mal, y Eva se confunde y cree que no tiene esencia divina, que es humana y que quiere ser como Dios, porque pues obviamente la serpiente le dice que si quiere ser como Dios es que coman del árbol del bien y del mal, y se olvidan de su divinidad y entonces se apartan de lo que eran y caen en un profundo sueño. En las escrituras nunca dice que se despertaron. Para el curso de milagros es exactamente lo mismo, ¿no? Que estamos en un sueño, que tenemos un sistema de creencias y que siempre estamos eligiendo, ¿cierto? Dos partes, desde el amor o desde el miedo. Y de hecho muchas tradiciones nos dicen que hay un lado oscuro y un lado de la luz, que también hay la parte del cielo y el infierno, etcétera. Siempre hay dos. Hasta en las mismas películas, la pastilla azul, la pastilla roja, ¿cierto? En Guerra de las Galaxias, el lado oscuro y el lado, pues, positivo, ¿no? En este mundo dual, ¿cierto? Pues nosotros nos identificamos con un contenedor, que es el cuerpo, o sea, con un personaje que nosotros hemos escogido desde arriba, desde un espacio entre vidas. ¿Y para qué lo hemos escogido? Precisamente para poder hacernos recordar quiénes somos, ¿cierto? Porque lo hemos olvidado, ¿cierto? Y es lo que le pasó efectivamente a Adán y Eva, que olvidaron su divinidad y creyeron que Dios los había abandonado, que Dios ya no los quería, que los había expulsado del paraíso, pero Dios siempre nos ha amado y de hecho es una muestra de las percepciones que crea nuestra mente. Esa fue una percepción de la mente de Adán. Cuando viene Jesús, cambia la percepción, porque vemos que antes de Jesús todo el mundo veía a un Dios, ¿cierto? Que era guerrero, que podía asesinar, que podía mandar catástrofes, etcétera, etcétera. Pero cuando llega Jesús, Él cambia y dice, Él es mi Padre, yo soy uno con Dios. Oren, mira, lo más importante es lo que das, no hagan a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, etcétera. Y Él cambia. Por eso da ese salto, que para muchos es un salto cuántico, pero básicamente es un estado de iluminación porque Él recuerda quién es. ¿Y quién recuerda qué es? Pues es parte de la creación y es el Hijo de Dios como todos lo somos. Él es el que nos muestra el camino y muchos trataron de hacerlo, como el Buda, como otros que no conocemos, pero muchos han tratado de buscar ese camino de retorno al hogar y por eso todo el mundo dice que el hogar es el Padre Celestial. Partiendo de eso y como nos hemos identificado con un cuerpo o con un personaje, ¿cierto? El cual escogimos entre vidas y escogemos de esta manera. Yo he hablado de un libro que se llama El plan de tu alma, que está en internet, está gratuito. Lo voy a colocar abajo de esta charla. Y en ese libro vemos como nosotros con los guías escogemos a unas
almas para que jueguen a unas chispitas divinas también para que jueguen un papel importante en nuestras vidas. ¿Quiénes van a ser? Nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, parejas, abuelos, familiares y las situaciones que tenemos que vivir, ¿cierto? Y lo hacemos no para dañarnos, no para buscar un karma, como mucha gente lo ha visto, ¿cierto? Sino mirándolo desde la otra forma, la ley del círculo. Toda energía creada vuelve a su creador, porque es tu creación, tú eres co-creador. Tanto si creas desde el amor o si creas desde el miedo. Entonces por eso la vida pues es eternidad y podemos vivir, y a eso le han llamado la rueda del samsara. La rueda del samsara es que cada vez que nosotros dejamos un cuerpo, luego después de un tiempo volvemos a un cuerpo y empezamos a vivir nuevas experiencias, pero estamos cargados de historias, estamos cargados de un ADN, de las leyes de la tierra, del país donde nacemos, de los padres que escogemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo que quizás para unos es un poco doloroso, y es cuando un niño o un bebé nace con una enfermedad, ¿cierto? Ese bebé lo ha escogido desde arriba para mostrarnos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces llega a unos padres en los cuales no habían vivido esa experiencia de amor tan profundo, de compasión por un ser humano, y lo tienen que vivir con el ser que más ama. ¿Y para qué? Para desarrollar la compasión, para desarrollar el amor, para desarrollar el desapego y para quizás crear algo maravilloso en sus vidas. Entonces toda la gente me va a decir, pero ¿por qué está loca usted? Entonces, si ustedes ven diferentes biografías, la mayoría de la gente que ha hecho cosas extraordinarias por otros seres humanos es porque han pasado por dolores, como una pérdida de un hijo, una pérdida dolorosa de un ser querido muy bebé que quizás tiene una enfermedad terminal, y entonces estas personas forman fundaciones para cambiar y cambian su vida a partir de esa situación que la vida les pone. También puede elegir llenarse de odio contra la vida, llenarse de rabia y tener que vivir otra vez esa misma experiencia con los seres que amas, o vivirla de otra manera hasta que retornemos a lo que realmente somos. ¿Por qué digo que este ejemplo es duro? Porque casi siempre nos identificamos con la materia, pero no vemos que adentro de ese ser humano, o sea, ese bebé maravilloso, de esa mamá o de ese papá que tuvo que vivir esa experiencia, hay una chispita divina que lo une al creador, que recuerda que es amor, que simplemente ahora están en un personaje, pero que tú tienes que emitir una energía, que en este caso sería el amor infinito, la compasión, la dulzura y la ayuda, ¿cierto? Hay otros que tienen que vivir ciertas experiencias, como una quiebra, ¿cierto?, económica, en donde estaban muy apegados a la materia y se dan cuenta que cuando perdieron todo, como es el caso de Job, ¿cierto?, pues básicamente no perdieron lo más importante, que es su yo soy, su esencia, y se encuentran a ellos mismos. Muchos entramos a este camino espiritual, no porque nos pasen cosas buenas. Yo entré porque entré en una depresión de casi 8 años, y al estar muy deprimida por un amor, ¿cierto?, por un amor que no se me dio, porque en unas expectativas que no tenía, pues sufrí y me generé un sufrimiento con mis propios pensamientos. Mi cabello se cayó, mis uñas se me partieron, mi cuerpo era totalmente diferente, mi cara, todo, mi piel, ustedes no me hubieran reconocido realmente. Entonces todos entramos porque en algún momento la vida nos pone una prueba para que salgamos de esta prueba, no para dañarnos, no para decir, mira, te lo mereces porque eres, no, es para que tú te recuerdes y recuerdes que eres más que este personaje, que simplemente es una prueba para mantener tu paz acá adentro, y que lo otro también está en ese plan de vida, digámoslo así. Entonces, cuando la lección nos dice, donde antes había tinieblas, ahora contemplo luz, ¿cierto? Puedo ponerlo en este ejemplo, ¿sí? Había una persona que estaba muy enferma, pero muy enferma, con unos dolores de un cáncer terminal horribles, y esta persona había hecho mucho mal, se había apropiado de unas tierras, había quizás abusado de mujeres, había abusado de niños poniéndolos a trabajar, no había abusado de sus trabajadores, no les pagaba correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta persona, en sus últimos momentos, digámoslo así, dice, ¿qué tengo que hacer para quitar este dolor? Porque estoy totalmente herido, pero además estoy con rabia con la vida, porque para mí, ¿no? Porque eso es lo que siempre hacemos todos los seres humanos. Esta historia es verídica. Entonces llama
a alguien para que le dé un consejo porque le dijeron que esa persona daba mucha paz. Y él dice, bueno, pues llamaré al cura del pueblo, llamaré a alguien. Y entonces esa persona le dice, tienes que empezar a perdonar y a lograr el perdón de las demás personas, pero sobre todo a perdonar, a perdonarte a ti, pero perdonar a los demás. Y entonces te recomiendo que llames a todas las personas que tú crees que les has hecho un daño. Entonces él empieza a llamar uno por uno, porque en ese momento él no siente que ha hecho daño, sino que es su naturaleza, porque muchas veces, a veces, nuestra biología nos lleva a cometer actos que pensamos que están bien, ¿cierto? Pero que en algún momento causa algún tipo de sufrimiento a los demás, ¿cierto? Y ese sufrimiento, si lo causamos y generamos una energía y estamos conectados con energía, pues ese es un sufrimiento, por la ley del círculo, por la ley del dar y recibir, por la ley del karma, pues vuelve a nosotros. Ahora también, si nosotros generamos amor y momentos de alegría y felicidad, pues por la ley del círculo, por la ley del dar y recibir, por la ley del karma, vuelve a nosotros. Pero si lo vemos desde la otra manera, pues la ley del dharma nos dice que es una oportunidad para hacer las cosas desde el amor. Entonces, cada vez que nos sucede algo, es mirar cómo lo podemos hacer desde el amor. Volvamos a la historia. Este señor hace un listado y es un listado gigante y empieza a llamar a cada persona. Le dice, mire, yo a usted le robé una tierra, lo hice sin culpa y ya, ¿sí? Y lo hace tan duro como que no le salía ese perdón, ¿no? Como yo hice esto y ya. Entonces, pues, la otra persona le decía, no, tranquilo, no ha pasado nada, gracias a que pasó eso, pues yo tuve la oportunidad de irme para otro país, para otro lugar, bueno, y conocer el mundo, y gracias a eso, pues eso, entonces yo lo veo bien. Y él dice, wow. Y así empezó a perdonar, pero sobre todo se sintió también perdonándose él, porque cuando se daba cuenta, él decía, wow, he generado sufrimiento, pero también a otras personas he generado amor, ¿cierto? Y empieza a soltarse y empieza a sentir que sus dolores se van disminuyendo, porque su energía por dentro es amor. Recordemos que nuestro cuerpo y nuestras células responden, ¿cierto?, a la energía que nosotros emitamos, ¿cierto? Por eso las enfermedades vienen cuando nosotros tenemos emociones muy fuertes, ¿sí? Un dolor, una rabia, una culpa, un miedo, y eso pues nos genera problemas. Para eso pues mucha gente estudia bioneuroemoción, biodescodificación, y pues muchos médicos a veces dicen, no sé qué le pasó a esa persona, estaba bien y se enfermó de un día para otro. Pero también mucha gente ha visto milagros. En este caso este señor no ve milagros, pero cambia totalmente su cara, cambia totalmente su dolor y empieza a pensar por primera vez en el otro y empieza a decir, yo solamente me enfoqué en mi bienestar y se me olvidó que mi bienestar causaba sufrimiento a los demás. Por lo tanto, el otro no estaba ahí para dañarme, no estaba ahí para nada, sino para mostrarme que yo podía ser compasivo. Ahora lo entiendo, yo tenía que trabajar en esta vida la compasión, pero no la pude trabajar. ¿Por qué? Porque cada vez que me presentaba a alguien débil, alguien que yo creía que no tenía la suficientemente fortaleza, yo simplemente aprovechaba. Entonces lo hacía desde la competencia, desde yo soy mejor que tú. Entonces él estaba viendo competencia cuando la otra persona le estaba mostrando fortaleza. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que nosotros venimos a trabajar son nuestras virtudes, ¿cierto? Entonces a veces hay una persona que, por ejemplo, a mí me pasaba con la gente que era muy víctima, me ponía muy de mal genio porque me decían, ay, es que, y la gente que se quejaba. Después que entendí que ese era su papel, ¿cierto? Pero que mi papel es recordar a esas personas que no son víctimas, pero que yo no voy a ser su verduga, ¿sí? Ni que les voy a decir, deje de ser víctimas, porque eso también es soberbia, sino que lo voy a ver desde un nivel de tú a tú. Somos iguales por dentro. Tú estás escogiendo ese personaje, pero tú puedes salir de ahí. ¿Qué significa? Que yo no me creo el personaje que esa persona lo hizo. ¿Por qué no me lo voy a creer? Porque si no me uno a su energía, y esa energía inmediatamente nos baja, y en vez de yo ayudar a esa persona, yo lo que hago es ayudarle a reforzar su papel de queja. Entonces yo hablaba en otras oportunidades de un monje, ¿cierto?,
que va a visitar a una señora y siempre esa señora se queja de que unos niños afuera pueden brincar, ser felices, jugar y ella no, porque ya está enferma, porque ya está vieja. Y ese monje dice, sí, pobrecito, qué lástima que no podamos hacer eso, ¿cierto? Y pues juntos se victimizan y pues crean un dolor increíble. Ahora, viene otro monje y le dice, pero ¿por qué no ven las cosas diferentes? Mire, usted tiene que mirar que otra gente está feliz, que usted se puede regocijar en la alegría de los niños, que mire que hay gente sana, que hay gente maravillosa afuera, que no se preocupe, que la vida te está mostrando que también puede vivir esa experiencia. Y esa persona se sienta frente a la ventana y todos los días espera a los niños para contagiarse de su felicidad, ¿cierto? Entonces, cuando decimos, donde antes había tinieblas, ahora contemplo luz, es porque lo que nosotros debemos contemplar es ese verdadero yo soy, esa alma que está ahí y que no se ha dado cuenta porque está dormida en el sueño de un personaje. Y ese personaje hace, ¿cierto? Que esa persona se crea ese papel, ¿cierto? Y entonces ustedes van a ver amigos que dicen, no, y me pasó esto, y me echaron de esta empresa, y luego me robaron, y luego se quedaron en ese papel porque lo eligieron. ¿Cómo puedes ayudar a ese enemigo sin decirle no seas víctima, sin darle un consejo ni nada? Simplemente mirándolo desde tu luz. ¿Y de dónde es tu luz? Tu amor. Es mandarle ese acto de amor que hizo Jesús, ¿cierto? En donde miró a todo el mundo igual y no dijo, este es el fariseo, esta es la María Magdalena, no como con ellos, este Judas es un traicionero, mejor dicho, saquémoslo de acá, Pedro me va a negar, esta gente no me va a creer, no. Él no se creyó el personaje. Nosotros sí creímos en el personaje de Jesús. Y entonces, ¿qué hicimos cuando nos creímos en el personaje de Jesús? Mucha gente se quedó con odio a los romanos, mucha gente se quedó con odio a los judíos, mucha gente se quedó con la culpa de que por nosotros nos había crucificado. Pero lo que Jesús nos vino a decir es, mi reino es de otro reino. ¿Sí? Yo estoy más elevado, no se preocupen, yo les vengo a mostrar amor, no importa, a mí me pasaron esas situaciones porque yo las elegí, pero en este momento estarás en el al ladrón, le dice, estarás en el paraíso conmigo, y él lo tenía claro, ¿sí? Y vivió hasta el último momento diciéndole a todos, perdónanos porque no saben lo que hacen, Padre. No para que nos perdonara, sino porque él sí sabía que nosotros estábamos dormidos en personajes. ¿Y qué hizo la historia? Con eso que nos dio Jesús, lo convirtió en una víctima. De hecho, la iglesia dice, es una víctima pascual. Él es el amor absoluto, es el que nos mostró el camino, el donde nos mostró el perdón, donde no se puso por encima de nadie, donde solo defendió su yo soy, su interior, ¿cierto? Porque lo físico él lo vivió como humano, ¿cierto? Es tanto así que fue 40 días al desierto y ahí se encontró con sus miedos, seguramente discutió con su padre, se encontró con hambre, con sed, con cansancio, con desilusión, y se pasa por encima y dice, un momentico, voy a ver esta situación desde el amor, y se enfrenta al amor, y aún así le dice al Padre, Padre, que se haga tu voluntad. Por lo tanto, él era un seguidor del Espíritu Santo. No es un líder, es un seguidor del Espíritu Santo, y nos muestra el camino, nos dice, esto es un personaje. En un libro que se llama La Vía del Corazón, también que es canalizado, y Jesús dice que cuando alguien lo iba a traspasar con un clavo, ¿cierto? Él miró a ese alguien con tanto amor, pero además él se hizo una pregunta, como Jesús, yo cuando en mi vida que he tenido he querido atravesar a alguien con un clavo, wow, me perdono, lo perdono. Y que ese alguien, cuando vio esa expresión de amor y de perdón, porque no está juzgando al otro, está mirándose a él a través de los ojos del otro, diciendo, yo cuando traté de hacer esto, y se hace una reflexión, esta persona deja el clavo, y en ese libro cuentan que ese soldado se convirtió en un guía espiritual muy alto, ¿cierto? Y que no fue solamente uno que trató de enterrarlo, sino varios, ¿cierto? Entonces, cuando nos muestran el otro algo que nos molesta, nosotros decimos, ¿cuándo yo tuve la oportunidad de hacer esto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque seguramente si la vida me lo está mostrando es porque yo lo hice. A mí me pasó hace como 2 años, y bueno, me había pasado muchas veces, pero yo siempre juzgaba ese acto. Yo me robaron en Milán,
un bolso con todo, ¿cierto? Cargas, gafas, celular, de todo, pero además tenía un significado importante para mí ese bolso. Y sentí en ese momento pues un dolor, una rabia, pero también entendí que en algún momento yo había hecho ese mismo acto, o sea, en alguna vida, y que iba a mirar con paz y amor esa acción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no conocía al ladrón, pero además no quería mandar mala energía. Yo recuerdo que le digo al Padre Celestial, ese día le digo, Padre, seguramente yo en algún momento lo hice, te pido perdón porque lo fallé, te pido que corrijas cualquier error de pensamiento que haya generado sufrimiento en otro, y te pido que la persona que haya cogido este bolso lo utilice para bien, sepa el valor del bolso, sepa el valor de lo que lleva adentro y que lo utilice para un bien mayor. Señor, te entrego esto porque eres tú el único que puedes sanar esta situación. Esa noche pasó algo muy bonito y entendí que a veces esas pérdidas materiales o esas cosas que hemos juzgado, la vida no nos da otras oportunidades. Esa noche, por primera vez, a mi esposo le da COVID y él no puede tener fiebre porque él tiene una enfermedad particular y la fiebre puede quemar alguno de sus órganos. Y le da un poco de fiebre. Yo me acuerdo que solo le digo, Dios, es tu voluntad, y yo cogía hielo y le ponía, y a los 10 minutos la verdad le pasó. Yo simplemente le dije, Dios, está en tus manos, yo no soy médica, yo no puedo hacer nada, pero él va a estar sano, va a estar tranquilo, y yo lo veo tal y como tú lo creaste. Unidad. Yo le pongo hielito, él duerme y yo lo toco toda la noche y él está bien. Y veo que gracias a ese incidente en donde yo no generé mala energía, porque me robaran ese bolso, porque me pasara todo lo que me pasó, la vida me dio una oportunidad para ver las cosas desde el amor. Entonces, lo que tenemos en la vida es la oportunidad. Por eso quizás, no sé si ustedes han visto la película Matrix, la última, que me encanta, porque lo que hablan es de la oportunidad. Entonces, la oportunidad es el camino para hacerlo mejor. Es ese dharma de los que los orientales hablan, en donde nosotros podemos hacer las cosas de una manera diferente, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder corregir, ¿cierto? Esos errores de pensamiento, esos errores de emisión de energía que tuvimos en algún momento y que generaron sufrimiento tanto en nosotros como en los demás, ¿cierto? Entonces, si podemos hacerlo diferente, si ya podemos ver que dentro de ese alguien está un maestro que nos está enseñando que podemos sacar lo mejor de nosotros, y vuelvo y pongo el ejemplo que todos colocan, somos una naranja, nos exprimen, ¿qué sale? Juguito de naranja. Somos amor, somos luz, la vida nos dice cualquier cosa y nosotros somos reactivos. ¿Qué somos entonces? ¿O qué pensamos que somos? Rabia, odio, lo que la matriz hizo de nosotros, lo que la sociedad hizo de nosotros, lo que el exterior hizo de nosotros. Y entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío de elegir si somos felices, si somos lo que realmente somos o si creemos que somos otra cosa? Ese es el libre albedrío, el poder elegir, y es lo que yo me digo todos los días y que esperaría que tú te lo dijeras allá donde me escuches. Hoy va a ser el día más feliz de mi vida, hoy va a ser todo perfecto, hoy voy a elegir estar en paz por encima de todo y voy a elegir hacerlo todo desde el amor. Quizás me vaya a equivocar, pero por lo menos ya lo elegí, y eso es mi libre albedrío. Creo que ninguna persona en sano juicio va a decir, hoy voy a elegir que sea el peor día de mi vida. No lo elegimos, pero lastimosamente lo hacemos así cuando nos quejamos. Hizo sol, ay, llovió, ay, el trancón, ay, mi esposo, ay, mis hijos, ay, mi trabajo. Entonces, ¿qué estamos eligiendo? Pues nada, por eso esta lección es tan importante, donde antes habría tinieblas, ahora contemplo luz, donde cuando tú vas manejando hay un trancón y tú puedes simplemente parar y escuchar la música que más te gusta porque no puedes cambiar ese trancón, pues ya hiciste luz en ese trancón de autobuses, de coches, etcétera, etcétera. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.